Enclavado en la parte sur del macizo central de Francia, se encuentra el tranquilo pueblo medieval de Millau. Sin embargo, durante décadas, esa tranquilidad se rompía todos los veranos. Se encuentra en el camino que da a la ruta de transporte más rápida y cargada entre París y la costa del Mediterráneo, por lo que este pueblo histórico se convertía en una pesadilla para el tráfico. Millau no está adaptada al tráfico motorizado. Cuando llega el tráfico de los turistas que vuelven de vacaciones en julio y los que se marchan en agosto, puede que se tarden 3 horas en pasar por Millau. Buscar una solución fue el mayor desafío del ingeniero Michel Virloyer. Para rodear el pueblo y desbloquear esta ruta vital de Europa, tendría que conseguir lo que se creía que era imposible: construir una carretera a través del gigantesco Valle de Tarn. Para conseguir esta proeza extraordinaria, los ingenieros crearon una obra maestra. El viaducto de Millau. Abarca unos 2,5 kilómetros de longitud y se alza a 343 metros sobre el suelo, y es el puente más alto del planeta. Toca el suelo del Valle de Tarn solo 7 veces. Sus delgados pilotes de hormigón sujetan un tablero de acero aerodinámico de 36 toneladas, sujeto por una hilera de 154 tirantes superfuertes. Este magnífico puente suspendido se completó en 2004, llevando la arquitectura e ingeniería modernas a sus límites. Muchos creían que ese puente era imposible de construir y ha provocado mucha controversia. Tanta controversia que en 1993 se inició una competición internacional para buscar la solución. Y el premio se lo llevó el arquitecto Lord Norman Foster y el ingeniero Michel Virloyer. Cada puente es un desafío y un proyecto nuevo, y deben diseñarse específicamente. En este caso teníamos una gran cantidad de problemas que solucionar. El puente no solo recorre uno de los valles más profundos y prolongados de Europa, sino que descansa en un suelo irregular y soporta unos vientos extremos en la cubierta. Pero puede que el mayor desafío fue que tenía que estar terminado en menos de 4 años y que fuera duradero. Lo más importante era darle durabilidad al puente. El contrato especificaba que su vida útil debía ser de 125 años, así que es algo muy importante. ¿Cómo se puede crear un puente colosal muy resistente en un tiempo récord? Los ingenieros tenían que empezar eligiendo los materiales. Una tarea que no habría sido posible sin los grandes genios del pasado. Para crear una estructura resistente, los ingenieros de Millau utilizarían la obra de un ingeniero civil británico que fue un pionero 250 años antes. El profesor Luc Bisby va a visitar el Canal de la Mancha, uno de los corredores oceánicos más saturados del mundo, para saber más. Voy a Eddystone, una de las rocas más traicioneras del Canal de la Mancha. Marcó uno de los momentos más importantes en la historia de la ingeniería civil. Hoy tiene un faro de 50 metros construido por James Douglas en 1882. Lo increíble es que es el 4º faro que ha estado en este sitio. A 22 kilómetros del ajetreado puerto de Plymouth, la roca de Eddystone ha hundido innumerables barcos con el paso de los siglos.
Cuando aumentó el comercio marítimo en el siglo XVII, se ordenó que se construyera un faro de luz en lo alto. Para hacer un edificio capaz de resistir al clima de aquí, al continuo golpear de las olas, al viento y la lluvia, hace falta un logro de la ingeniería. En 1696 fue Henry Winstanley el que terminó el primer faro de litoral del mundo, una torre de madera de 25 metros. Pero una tormenta se lo llevó por delante 7 años después. Su reemplazo sobrevivió 47 años hasta que un incendio lo destrozó. Para que un faro durara una cantidad de tiempo sustancial, hacía falta una nueva solución de ingeniería. En 1756, este desafío aparentemente imposible recayó sobre el ingeniero John Smeaton. Pensaba que el mar debe dar paso al edificio y decidió construir un faro hecho de piedra. Pero lo revolucionario fue la forma con la que unió las piedras, y lo que le dio el título de padre de la ingeniería civil. El faro original de Smeaton estuvo en este lugar durante 120 años y de hecho todavía se puede ver la parte inferior, ese tocón del faro. La estructura había sido tan fuerte que los ingenieros se vieron obligados a desmantelar el faro porque había grietas en las rocas sobre las que se asentaba y luego lo montaron en Plymouth Hoe como homenaje a la genialidad de Smeaton. Y el secreto de su éxito había sido un material adherente que podía sobrevivir al golpeo constante de las olas. Smeaton experimentó con mezclas de cal, arcilla y escoria de hierro para crear cal hidráulica. Voy a hacer una demostración del invento que realizó Smeaton en la torre. Aquí tenemos una argamasa tradicional que es una mezcla de arena, arcilla, paja, cal y un poco de tierra. Y este tipo de argamasa se utilizó tradicionalmente durante cientos de años. Y el otro material que tengo por aquí es la mezcla de Smeaton. La cal hidráulica de Smeaton se forma dentro de un tubo de cartón antes de introducirse en agua, replicando la rigurosidad del mar. Y voy a hacer lo mismo con la mezcla de tierra tradicional. Ahora los dos tubos están llenos con argamasa y vamos a dejarlos aquí una media hora. Luego volveremos y veremos una diferencia importante en su rendimiento. Primero vamos a ver el tubo que está lleno con la argamasa tradicional. Vamos a ver hasta qué punto ha fraguado. Y como veis, no ha fraguado nada. Este es el que más nos interesa, el que tiene la argamasa basada en la tecnología de cal hidráulica que se le ocurrió a Smeaton. Al momento puedo notar que esta es mucho más sólida. Si la aprieto no ocurre nada. Si miro en el interior puedo ver que ahora está muy sólida. La combinación de fraguar rápidamente y hacerlo bajo el agua fue lo que revolucionó la ingeniería civil. Lo que había creado Smeaton fue el precursor del cemento de Portland, que es el ingrediente fundamental de los hormigones modernos. La fuerza de la cal hidráulica de Smeaton hizo que los ingenieros pudieran unir casi 1500 bloques de granito, creando una estructura de piedra sólida que resistiera a las fuerzas de la naturaleza. Fue tan sólida que a los victorianos les pareció demasiado difícil el desmantelar la base cuando se trasladó a Plymouth Hoe hace más de 100 años. En el viaducto de Millau, los ingenieros mejoraron la fórmula revolucionaria de Smeaton para crear una forma tecnológicamente sofisticada de hormigón moderno, y la utilizaron a gran escala, construyendo 7 de los pilotes de puente más altos de la Tierra. Los pilotes contienen más o menos 90.000 metros cúbicos o más de 200.000 toneladas de hormigón. Y este es el hormigón que tiene una resistencia muy elevada. Pero para que el ingeniero jefe Michel Virloyer llegara al plazo de 4 años y evitara las multas de más de 25.000 euros al día, cada pilote debía construirse simultáneamente en 7 obras individuales. Y debido a su altura extrema y su forma compleja, hacían falta unas técnicas de ingeniería extremas.
Desde aquí se puede ver la forma de los pilotes. Parecen muy sencillos, pero no lo son para nada. Los ingenieros rompieron los esquemas en octubre de 2001. Sobre el suelo irregular del valle, cada pilote debía tener una altura distinta, y el más alto tendría 245 metros, batiendo el récord. Su forma octogonal se estrecha gradualmente, dividiéndose a 90 metros bajo el tablero para dar más flexibilidad. Era necesario que el arquitecto fabricara unos pilotes bonitos, pero al mismo tiempo era necesario elegir formas que se pudieran levantar con moldajes autotrepantes. Para construir etapas de 4 metros, los ingenieros utilizaron un armazón autotrepante moderno, un sistema hidráulico que elevaba un molde gigantesco de hormigón reforzado. Uno de los mayores problemas era elevar el hormigón debido a este pilote. Este mide 245 metros de alto. Se utilizaron grúas para elevar los cubos de hormigón que luego se vertían en el molde. Después del vertido, se desmantelaba el molde. Entonces el armazón que lo sujetaba se elevaba mediante sus gatos hidráulicos y se volvía a anclar en el hormigón fraguado. Después el molde se remontaba para el siguiente vertido. En total, cada ciclo necesitó 3 días. Pueden ver las líneas entre las distintas etapas del hormigón y también las marcas de los elementos donde podíamos anclar los moldes al hormigón. Los pilotes se acabaron en solo 2 años, un mes antes de lo previsto. Desarrollar una solución para levantar los 7 pilotes al mismo tiempo fue una aventura importante. El viaducto de Millau al suroeste de Francia es una maravilla de la ingeniería del mundo moderno. Cuando se decidió colocar esta estructura al oeste de Millau, fue necesario diseñar el puente que cruzaría el valle. Este puente extra grande, que recorre el enorme abismo del Valle de Tarn y que tiene 343 metros de altura, es el más alto de la Tierra. Pero durante su construcción, su increíble altura creó un desafío aparentemente imposible para el ingeniero jefe Michel Virloyer. El gran enemigo del diseño del puente era el viento. El tablero está a 150 metros sobre el suelo de la meseta porque tenemos vientos muy fuertes. ¿Cómo se construye un puente tamaño XXL que pueda aguantar vientos huracanados y turbulencias a una escala sin precedentes? La solución es reducir la fuerza del viento. Pero reducir los efectos del poder tremendo del viento en el tablero no hubiera sido factible sin otro invento ingenioso del pasado. El profesor Luke Bisbee está explorando uno de los puentes más icónicos de Inglaterra. Vale, esto ya es otra cosa. A unos 135 metros que quitan el hipo se encuentra el puente del Severn. Se inauguró en 1966 cruzando el río Severn entre Ost y Chepstow. Fue la primera carretera de enlace importante entre Inglaterra y Gales del Sur. La sección principal del puente tiene más de 1.598 metros. En aquella época era el más largo del mundo. De hecho, puedo ver a través de este agujero unos 1.000 metros del puente. Es increíble. Pero aunque la longitud del puente fue un desafío de ingeniería increíble en su momento, el clima presentaba el mayor problema.
El río Severn está situado en el interior, junto al Océano Atlántico, y empieza donde acaba el canal de Bristol. El terreno elevado de Exmoor, en la costa oeste, y las montañas de Gales del Norte crean un embudo para los vientos predominantes del suroeste y para las tormentas del Atlántico, aumentando su potencia. Era esencial construir un puente que resistiera los vientos fuertes. Bajo el puente uno puede hacerse una idea del viento al que se enfrentaban incluso en un día relativamente tranquilo. Durante la década de los 50, el ingeniero civil Sir Gilbert Roberts recibió la tarea de diseñar el puente más largo y resistente al viento del mundo. Y el mayor desafío estaba en el tablero. Si os fijáis en la forma del tablero, os haréis una idea de cuál fue la solución. Y lo más increíble es esa forma, porque la solución que se les ocurrió fue en realidad un error feliz. Mientras probaban el diseño original de celosía en el túnel de viento, la maqueta se rompió. Mientras esperaban a que llegara un repuesto, los ingenieros se inspiraron en otras formas aerodinámicas que dieron lugar a una idea revolucionaria. Lo que tengo aquí es una maqueta de un avión y podéis imaginaros que el ala de este avión representa el tablero del puente. Un ala tiene una superficie curva por arriba y una superficie plana por debajo, lo que significa que el aire que pase sobre el ala recorre más superficie por arriba que por abajo. Mientras el aire pasa sobre la superficie curva, aumenta su velocidad y pierde presión. La presión por debajo se mantiene elevada, empujando hacia arriba a la zona de baja presión, creando sustentación. Lo que voy a intentar demostraros con este secador que generará viento es que la fuerza de la maqueta del avión disminuirá y esa disminución representará la sustentación que hemos generado en la maqueta. Ahí está nuestro peso inicial, 45 gramos. Bien, ahí lo tenéis. Los ingenieros no querían que pasara esto en el tablero del puente. Sin embargo, si se repite el experimento al revés, el efecto es beneficioso para el tablero. Lo que deberíamos ver es que esta fuerza debería aumentar, no disminuir. Podéis ver la fuerza descendente que viene del viento. Esto sujeta todo como es debido, con seguridad, con vientos muy fuertes. Como la superficie curva está debajo, el aire pierde presión al acelerar y las altas presiones que hay encima empujan hacia abajo. Este es el principio exacto que utilizaron los ingenieros en el puente del Severn. Sir Gilbert Roberts y su equipo crearon un tablero con vigas aerodinámicas de acero, el primero del mundo. Hueco, de solo 3 metros de grosor, con una cera voladiza a cada lado, el tablero puede crear una corriente que lo mantiene en su sitio. A lo largo de su historia, 13 vehículos que cruzaban el puente han salido volando, pero el puente se ha mantenido firme. Los ingenieros del viaducto de Millau han mejorado la forma aerodinámica de Sir Gilbert, creando un tablero vanguardista único. Es 1 kilómetro más largo que el del puente del Severn, con 2,5 kilómetros y con un peso colosal de 36.000 toneladas. Es de los más largos de la Tierra. El tablero es aerodinámico, lo que significa que es bastante llano, con 4,2 metros y además tiene una forma continua, muy poca inclinación, lo que hace que el viento pase por debajo, reduciendo automáticamente su fuerza. El tablero tiene forma trapezoidal y es hueco, creando un perfil aerodinámico inverso para que los vientos provoquen una sustentación negativa. Pero el construir un tablero colosal, continuo y aerodinámico en un tiempo récord era un desafío sin precedentes. Así que los ingenieros decidieron crear un rompecabezas gigantesco de acero. Sus piezas se cortaron en fábricas de Francia y se transportaron hasta Millau.
El núcleo central, que podría ser la columna vertebral del puente, está hecho con piezas de 20 metros y se trajo a la obra con camiones. El tablero fue montado en las colinas a cada lado. Se organizaron 2 obras en cada meseta para recibir las piezas del tablero. En total viajaron hasta Millau 2000 convoyes con acero. Las soldaduras se concluyeron en solo 20 meses, utilizando 150 toneladas de material para soldar. Pero los ingenieros del viaducto todavía tenían que enfrentarse a su mayor desafío. El viaducto de Millau del Macizo Central de Francia es una obra de la eficiencia de la ingeniería. Es más alto que la Torre Eiffel y el puente parecía un sueño imposible. El proyecto fue ideado por el ingeniero Michel Virloyer y fue más allá de los límites de la construcción. Ha sido muy difícil, la solución no fue inmediata. Tuvimos que trabajar mucho para resolver los problemas, fue un gran desafío. Puede que el mayor problema al que se enfrentaron fue colocar el tablero de 2,5 kilómetros sobre los pilotes de hormigón. Su gran altura descartaba el uso de grúas. La única opción de los ingenieros era deslizar las 2 secciones del tablero desde cada extremo del valle. Los pilotes son tan delgados que habría sido muy difícil utilizar las técnicas de despliegue clásicas. La parte principal del tablero pesa 7.000 toneladas. Sus proporciones de altura y anchura hacían que fuera sensible a las fuerzas laterales. Si se empujara el tablero por la superficie del pilote, provocaría fricción, aumentando la fuerza lateral con consecuencias potencialmente catastróficas. Para resolver este problema, aparentemente imposible, Michel y su equipo de Millau necesitaban reducir la fricción durante el despliegue, una tarea que no sería posible sin los ingeniosos inventores del pasado. La fricción ha sido un escollo para la humanidad desde hace miles de años. ¡Empujad! Los antiguos ¡Empujad! egipcios no podían deslizar sus bloques por la arena. Y descubrieron que el agua creaba una superficie más suave y resbaladiza. ¡Bien! Aunque echar mucha agua no era aconsejable. ¡No! Se cree que los creadores de Stonehenge desplazaron sus losas por una serie de troncos. Lo que era la solución perfecta, siempre y cuando el suelo fuera llano. ¡Cuidado! Pero por suerte para los ingenieros de Millau, un accidente científico en un laboratorio estadounidense en los años 30 daría una solución. El ingeniero Rhys Morgan desvela este descubrimiento accidental que revolucionó nuestra forma de vida. La mayoría reconoceréis estos objetos cotidianos, pero lo que no sabe la mayoría es que todos utilizan las propiedades de un producto revolucionario llamado PTFE, o su nombre completo, politetrafluoroetileno. Este producto revolucionario fue creado accidentalmente por Roy Plunkett, un químico estadounidense. En 1938, mientras desarrollaba sustancias refrigerantes, un experimento con un gas llamado tetrafluoroetileno salió mal. Se solidificó de repente, cubriendo el interior de la probeta con una resina cerosa. Sin darse cuenta, Plunkett creó lo que sería una marca reconocida a nivel mundial, Teflón. Tiene muchas propiedades distintas. Resiste la corrosión, es inerte químicamente, no reacciona con otros materiales y tiene una temperatura de fusión muy elevada. Pero, sobre todo, es muy resbaladizo.
Y ser resbaladizo quiere decir que es muy útil para superar las fuerzas de la fricción. Un fenómeno que es difícil de realizar con un metal estándar. Aquí tengo un trineo unido a una bandeja de metal por debajo y unos 45 kilos de ladrillos y arena. Y a medida que tire del trineo, la bandeja provocará una gran cantidad de fricción contra esta plancha metálica, lo que retrasará el movimiento. A medida que empiece a tirar, podéis ver que tengo 5 kilos y todavía no hay movimiento. Esa es la fricción, que evita que mi trineo se mueva. Llego a 7 kilos, 10 kilos, 11, 12 y ya se mueve. Esos son unos 120 newtons, la fuerza necesaria para arrastrarlos. Para ver cómo funciona el PTFE, la bandeja se prepara. Luego se rocía con el revestimiento resbaladizo. Y se endurece a 230 grados centígrados. Vaya, fijaos. Parece muy suave. Vamos a probarlo. Tengo 2 kilos. 5, 6, 7 y mirad, ya empieza a moverse. Con 7 kilos. Para superar la fricción. Si lo comparáis con los 12 kilos, son 120 newtons. Hay una diferencia de unos 50 newtons para mover el mismo peso. El PTFE está hecho solo con átomos de carbono y flúor. El flúor tiene más electronegatividad que cualquier elemento y repele al resto de átomos. El flúor envuelve al carbono y así es incapaz de reaccionar ante nada. Por lo tanto, como sustancia es muy poco reactiva y no genera casi ninguna fricción. El trineo puede llevar un 40% más de peso cuando se empuja sobre la plancha revestida con PTFE, el equivalente a un ingeniero de 1,80 m. ¿Cuánto está dando? 12. Ahí lo tienes, 12 kilos, 120 newtons. ¿Qué os parece? Los ingenieros del viaducto de Millau utilizaron el PTFE incorporándolo en un mecanismo único que resolvería el problema del despliegue de una vez por todas. Era necesario crear un sistema en el que la fuerza de despliegue se diera de un pilote a otro de tal forma que no se produjeran fuerzas ni se torcieran los pilotes. Para ello, el equipo creó un desplazador, una máquina que utiliza la propiedad resbaladiza del PTFE y gatos hidráulicos para elevar el tablero sobre cada pilote antes de desplazarlo hacia adelante. Aquí tenemos uno de los que el equipo utilizó para desplegar el puente. Teníamos 4 de estas máquinas en cada soporte. Cada desplazador utiliza 2 bloques cubiertos con PTFE y con forma de cuña. Un cilindro hidráulico tira de la cuña superior que se desliza por la cuña inferior. Esto eleva el tablero sobre el pilote y al mismo tiempo lo desplaza hacia adelante. Entonces la cuña inferior se desliza hacia atrás, bajando el tablero sobre el pilote. Cada ciclo mueve el tablero unos 600 milímetros. Todos los sistemas de despliegue se mueven a la misma distancia y al mismo tiempo, y así comprenderán claramente que no producen ninguna fuerza sobre los pilotes. Pero antes de que los ingenieros pudieran hacer el despliegue, existía otro problema. Una luz típica es de 342 metros de largo, pero es mucha distancia para recorrerla directamente, así que hizo falta instalar en cada luz un cimiento temporal, un puntal grande, para dividir la arcada entre 2. Se construyeron 7 pilotes temporales a lo largo del valle. El despliegue comenzó en febrero de 2003.
Pero los 2,5 kilómetros de tablero que se desplegaban hacia el vacío no seguían un rumbo recto. Desde aquí, el dique norte, podemos ver la curva del puente. El puente se curva con un radio de 20 kilómetros que es muy largo. A medida que progresaban las dos secciones por su rumbo curvo, desde los dos extremos del valle, los ingenieros tuvieron que utilizar la tecnología GPS para mantener la precisión. Y en mayo de 2004, 15 meses después de empezar el despliegue, las dos secciones del tablero se unieron por fin sobre el río Tarn. Increíblemente, solo se habían desviado unos milímetros. Este sistema fue vital para conseguirlo. El viaducto de Millau conecta las mesetas del Valle del Tarn en Francia. Este puente vial es la estructura más alta del país y es uno de los mayores logros de la ingeniería de todos los tiempos. Fue ideado por el ingeniero Michel Virloyer y diseñado por el arquitecto Norman Foster, y los dos tuvieron en cuenta el medio ambiente. Lo primero que había que hacer era preservar la calidad del lugar, porque sus vistas son preciosas. El suelo de caliza inestable descartaba un puente colgante que depende de tener puntos de apoyo firmes a cada lado para aguantar el peso del tablero. Para Michel Virloyer solo cabía una solución. Quería diseñar un puente atirantado porque sus cables son muy fuertes. Permiten crear estructuras muy modernas, muy ligeras y transparentes, así que desde el principio quería hacer un puente atirantado con varias luces. Construir un puente atirantado de varias luces, con semejante escala y en un entorno hostil, era un desafío imposible. No habría salido adelante sin los genios de la ingeniería del pasado. El ingeniero de estructuras Jonathan Ledin rema por el gran Strömsvatudal en Suecia, buscando el origen de un avance histórico en la ingeniería. Durante siglos, este tramo de río, en Strömsund, fue un obstáculo que tenían que superar los viajeros. A medida que los coches eran más habituales, se decidió a principios de la década de 1950 que se construiría un puente colgante. Sin embargo, el ganador del proyecto, el ingeniero alemán Franz Dissinger, propuso una idea distinta. Fue una persona crucial para reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, en la que se destruyeron 15.000 puentes, y las soluciones de construcción de Dissinger eran económicas y eficaces. Lo que construyó Dissinger fue esto, el puente de Strömsund. Un diseño atirantado que desde entonces ha sido reconocido como un referente en la historia de la ingeniería. Después de mover vehículos durante más de 60 años, los tirantes se están sustituyendo por primera vez. Y la forma que ideó Dissinger hace tantos años para instalar estos tirantes sería muy influyente. El funcionamiento de un sistema de tirantes es sencillo, pero muy eficaz. Imagínense que mis brazos sobresalen
de mi cuerpo así y que intento mantener los cubos de agua en su sitio. Tengo que hacer mucho esfuerzo con mis brazos. No es exactamente fácil de sujetar. Voy a utilizar esta cuerda para representar los cables tirantes que están unidos al tablero. Y voy a subirlos sobre mi cabeza, que representa a los pilotes. Ahora, la mayoría del peso ha dejado de estar en mis brazos, sino que pasa por las cuerdas a mi cabeza y de ahí hasta el suelo. Y eso es exactamente lo que ocurre detrás de nosotros. El peso del puente y la carga del tráfico está siendo transferida por los cables hasta los pilotes. Sin embargo, los primeros puentes atirantados eran débiles. Unos cables rudimentarios y un conocimiento limitado de las fuerzas que actúan en el sistema hicieron que a principios del siglo XIX se abandonara la idea. Y el problema de los ingenieros del pasado era el diseño de los cables para que las cargas se distribuyeran uniformemente. Las consecuencias de que uno o más cables acumulasen demasiada tensión podrían ser desastrosas. Para superar este problema, Dissinger acudió a las matemáticas. Creó unas fórmulas para calcular las fuerzas que necesitaría cada cable. Cada uno de esos cables sería tensionado in situ, una innovación de la ingeniería. Ahora se están renovando mediante el mismo proceso. Estos son cables completamente nuevos que se instalarán por la noche. Y al igual que ocurrió hace ya tantos años, primero se montarán en su sitio y luego se tensionarán con precisión. Con el método innovador de Dissinger, es posible hacerlo en cuestión de horas. La técnica de construcción pionera de Dissinger ha influenciado a algunos de los puentes más icónicos del mundo. Se ha trabajado aquí durante toda la noche. Y lo impresionante es que la forma en la que se ha hecho no es demasiado distinta a lo que se habría hecho aquí hace muchos años. A día de hoy, al puente Strömsund se le considera el primer puente atirantado moderno, y es un verdadero hito en el mundo de la ingeniería. Los ingenieros de Millau han tomado el método de Dissinger y lo han magnificado, creando una obra maestra estructural. La orientación de este puente es la de un puente atirantado, pero al tener varias luces es algo muy especial. Mientras que el puente de Strömsund solo tiene una luz, el de Millau tiene 6. Mientras se levantaban los pilotes de 700 toneladas, los ingenieros confiaban en que hubieran calculado la distribución perfecta de rigidez y flexibilidad en toda la estructura. La clave del éxito estaba en los tirantes. Este es uno de los tirantes de este puente que da la resistencia necesaria. De hecho, solo tenemos 11 tirantes a cada lado para cada uno de los 7 pilotes, unos 22 por cada torre. Los cables más fuertes están hechos con 91 hilos de acero y tienen una resistencia de rotura de 25.000 toneladas. Estos cables son más resistentes que el acero convencional y por eso los tirantes son muy eficaces para diseñar luces muy largas. Son tan fuertes que los ingenieros solo instalaron un eje y el puente solo se hizo rígido cuando se tensionó. Después de 3 años de construcción, se pondría a prueba la integridad del puente.
28 camiones con un total de 900 toneladas fueron enviados en masa al punto central. El tablero se flexionó, pero solo unos centímetros, y el puente se mantuvo firme. Hoy, por supuesto, estoy muy orgulloso porque hay que dar muchos pasos para levantar un puente como este. Finalmente, cuando se terminó, fue un éxito enorme. El viaducto de Millau se inauguró en diciembre de 2004, 2 meses antes de lo previsto, y marcó un hito importante en la ingeniería de puentes. Ahora lo utilizan casi 5 millones de coches al año. Y para el ingeniero Michel Virloyer representa el logro de toda su vida. ¿Saben? Cuando has pasado años trabajando y luchando por un puente y de repente está terminado, es un momento en el que ya no sabes qué puedes hacer. Al aprender de los grandes inventores del pasado, adaptando, ampliando y creando invenciones nuevas, los ingenieros y diseñadores han conseguido hacer que lo que parecía imposible sea posible. Muchos creían que ese puente era imposible de construir, y ahí lo tenéis.